historiador y vamos a seguir hablando de historia y de algunas cosas, historia reciente. Robert, buen día, ¿cómo te va? Querido Mario, qué gusto tan grande de verte y de estar con tu audiencia. Dos cosas. La primera, ¿qué es historia más allá de lo que nos enseñaban en el colegio? La historia es el relato de los hechos, no, ok, la historiografía. ¿Cuán historia es lo que ocurrió el 2016, por ejemplo, con el 21F? ¿Es historia o todavía esperamos? No, yo creo que para hacer historia las tiene que pasar por lo menos 30 años para que pueda ser considerado historia, ¿no? Porque es como que hay como en el vino viejo, tiene que haber pozo, tiene que reposar las cosas, tienen que caer hasta el fondo y las cosas tienen que separarse de modo que podamos separar los sentimientos y las subjetividades de lo que podamos documentar. Yo creo que todavía las cosas que han pasado en el 2016 son historia, son actualidad. Todavía podemos hablar en términos periodísticos de crónica de estos hechos, pero historia todavía no. Bueno, sí, son hechos periodísticos en todo caso. Lo que pasa es que se ha vuelto tan dinámico todo que ya es historia lo que ha ocurrido ayer. Pero en ese contexto estoy de acuerdo contigo. No hay peor historia de la que uno ha vivido. Es mejor tener versiones distintas y así construir la historia. Así, tú que eres historiadora has construido tantas cosas que ahorita las vamos a mencionar. En todo caso, en esto de que es periodismo y el periodismo es el hijito menor de la historia, ¿cómo viviste ese 21F? Oye, han pasado tantas cosas desde entonces que realmente no me acuerdo bien cómo lo he vivido, porque me estoy acordando y estaba repasando ahorita los referéndums y la cosa de la Constitución, tantas elecciones que ha habido, que me acuerdo que hubo una especie de parálisis del equivalente del TREP en su momento, que no salían los resultados y no salían y no salían y no salían, hasta que finalmente salieron y la victoria fue para el no, ¿no? Opuesta a lo que pedía el gobierno. Entonces, de eso sí me acuerdo y que sí, también era clarísimo que hay un antes y un después del 21F, porque fue la primera vez que Evo Morales sufrió una derrota importante, pero importantísima, que va a cuestionarle su legitimidad futura y que va a desembocar en el 2019. Sí, y hubo 21 días de resistencia y estoy ya haciendo alusión a uno de tus libros, 21 días de resistencia. ¿En qué contexto se escribe eso? En el contexto periodístico actual, pues ya no es historia, me imagino, desde tu punto de vista, pero ¿qué sentimiento tienes al escribir ese libro de 21, se llama 21 días de resistencia a la caída de Evo Morales? Sí, bueno, yo escribí ese libro como una necesidad, porque cuando estábamos dentro de los 21 días empezó a construirse la narrativa de que esto era un golpe de Estado. Y como yo estaba leyendo mucho acerca del gobierno de Villarroel en ese entonces y vi cómo la narrativa podía cambiar radicalmente de un gobierno a otro, ¿no? Cuando cae Villarroel, por ejemplo, los primeros 6 años después de la caída de Villarroel, Villarroel es el tirano, el dictador, ¿no? Se refieren a él en los peores términos posibles. Y cuando 6 años después sube el MNR al gobierno en el 52, cambia la narrativa y Villarroel es convertido en un héroe. Entonces se puede cambiar la narrativa de acuerdo a quién esté en el poder. Y yo dije, aquí estos van a tratar de cambiar la narrativa. Y entonces me puse a registrar inmediatamente, a recopilar toda la información habida y por haber, todo lo que se dijo de un lado y del otro, todo lo que se hizo de un lado y del otro, y sistematizarlo y luego construir un relato lo más detalladamente posible acerca de lo que sucedió en los 21 días, en esos 21 días. Es un relato que tan detallado que hay días, sobre todo los últimos días, cuando nos vamos acercando hacia el 10 de noviembre, que es cuando sucede la renuncia de Evo Morales. El relato va minuto a minuto, ¿no? Y en 4 planos posibles, qué estaba sucediendo en este lugar, en este lugar, en este lugar y en este lugar a esta hora, ¿no? Entonces tenemos todo ese relato de modo que sea incontrovertible, o sea, no puedes discutir lo que ha sucedido y además está
está todo absolutamente documentado y respaldado con, no solamente con bibliografía y con videos y con todo, sino con un montón de QRs, de modo que tú puedes ver las noticias, puedes ver las declaraciones de quién dijo qué, a qué hora. Entonces eso era muy importante. Ahora bien, en el periodismo hemos manejado todas esas cosas, en los medios de comunicación ya estábamos enfrentados, y en ese contexto, no sé, me animo a preguntarte 9 años después, leyendo el libro, viendo los videos, porque había un montón, viendo las notas de prensa, viendo las redes sociales, hemos aprendido algo. No, 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 nuestro país nunca aprende. Nuestro país es como un carrusel, es un carrusel que da vueltas y vueltas y pasan los mismos caballitos montados por otros personajes, pero los mismos, los mismos, los mismos. Y yo no tengo esperanzas de que aprendamos alguna vez. Bien, Robert, debo ir a un pequeño corte, por favor, si me permites, y luego no te voy a dejar pasar la oportunidad para hablar de tus libros. Hay uno del 2022 que el título es sensacional, pero te voy a preguntar luego los mensajes, por favor. Claro que sí. Con 14 minutos dialogando con Robert Blochman, gran amigo, gran historiador, gran periodista. Ya hemos hablado algunos datos del escape a los Andes, que es toda la historia de Hochschild, muy bueno, muy interesante el libro. Acabamos de hablar del otro libro, 21 días de resistencia. Habíamos hablado también con Robert hace un par de años, creo que, de los 2 disparos al amanecer, el suicidio de Bush. Tan lejos del mar es un clásico. El general y sus presidentes, y ahí voy a ir al último libro que nos va a explicar. El general y sus presidentes es la vida de Hans Kunt. Muy interesante, muy interesante. Hay calles que llevan su nombre acá. Es un hombre alemán que estuvo acá. Pero el último es sensacional. No lo he visto, pero el nombre ya me llamó la atención, querido Robert. Es del 22, obviamente. No lo he visto. Soldado rebelde Marica. Ernest Rion en Bolivia. ¿Quién es Ernest Rion? Robert, te doy la posta a ti. Perfecto, gracias, gracias Mario por darme la oportunidad de hablar de este libro. Ernst Röhm fue el hombre más poderoso del Tercer Reich junto con Adolf Hitler hasta el año 1934. Él fue uno de los constructores del partido nazi junto con Hitler. De hecho, digamos que el partido nazi se consideraba a sí mismo como un movimiento que tenía un brazo político, que era el partido nazi, y un brazo armado, que era lo que se llamaba la SA, la Sturmabteilung, que significaba las secciones de asalto. Hitler era el jefe del partido y Röhm era el jefe de la SA. ¿No? Y en las ceremonias nazis hasta aquel momento, los dos encabezaban el movimiento, los dos andaban juntos. Pero Röhm era un hombre absolutamente leal y consciente de que Hitler era el líder del movimiento. Y nunca intentó disputarle ese liderazgo, pero sí intentó hacer que su cuerpo armado, las camisas pardas, la SA, reemplazara a el viejo ejército alemán, ¿no? de mentalidad prusiana, aristocrática, etcétera, y que se convirtiera en un ejército popular, revolucionario, de verdad, porque estamos hablando de revolucionarios, ¿no? Los nazis de aquella época. Y Hitler y Röhm se pelearon por este motivo, y en el año 1928 Röhm vino a Bolivia junto con las misiones de Kunt. Estuvo para el evento el incidente de Fortín Vanguardia, fue traído con este motivo. Él era capitán en el ejército alemán, había sido héroe de la Primera Guerra Mundial, y cuando llegó aquí se le dio el rango de mayor primero y teniente coronel después en Bolivia, y fue prácticamente el segundo al mando de Kunt, hasta que se peleó con Kunt también, porque francamente intentó serrucharle el piso. Cuando Kunt se dio cuenta de que Röhm le estaba serruchando el piso, o que quería por lo menos, pero no tenía realmente posibilidades, lo envió a Röhm a los destinos más remotos posibles en Bolivia, ¿no? Lo mandó en algún momento a Roboré, en algún momento a Uyuni, a Oruro, y estando en Oruro, Röhm era jefe de Estado Mayor de una división del ejército, que estaba conformada, entre otras cosas, por el regimiento Camacho.
Y en determinado momento, en el año 1930, Röhm, cuando estaba como jefe accidental de la división, de esta división de artillería en Oruro, estalla la rebelión contra el presidente Siles en La Paz, contra el presidente Hernando Siles, por diferentes motivos, ¿no? Siles había intentado prorrogarse, había descontento, etcétera, etcétera. Entonces hay una rebelión popular en La Paz que no consigue mucho esta rebelión popular, si bien había grandes manifestaciones en La Paz, etcétera. No es sino hasta que la guarnición militar de Oruro se levanta y se rebela y hace un efecto dominó en otras unidades militares, y esta se convierte ya en una rebelión civil militar que termina efectivamente derrocando al presidente Siles, no sin antes haber logrado una enorme violencia en todo el país. Yo calculo que este es el hecho más violento del siglo XX antes de la Revolución del 52, donde se calcula que en la Revolución del 30 hubo unos 300 muertos aproximadamente. A Röhm los rebeldes le prometen el puesto de Kunt, que era el jefe del ejército, pero no le cumplen esta promesa y se ve obligado a irse de Bolivia. Pero ¿bajo qué circunstancias se ve obligado a irse de Bolivia? En Alemania estaban pasando cosas importantes. La SA, el ejército de las camisas pardas de Hitler en Alemania, estaba en plena rebelión contra Hitler porque querían mayores cuotas de poder y representación en los candidatos a las elecciones en Alemania. Y se le levantaron, e incluso hubo un miembro de las SA que le dio un sopapo a Hitler, ¿no? Entonces, imagínate ser el hombre que le ha dado un sopapo a Hitler. Entonces Hitler se asusta y lo manda a llamar a Röhm, que se había venido a Bolivia, y le dice: Ernesto, se llamaba Ernesto, necesito que te vengas inmediatamente, te devuelvo tu puesto de jefe de Estado Mayor de la SA, porque aquí las cosas se están complicando. Y entonces Röhm, como no le habían cumplido en Bolivia, decide volver a Alemania, retoma su puesto en Alemania como jefe de la SA. Pero en Bolivia Röhm había escrito unas cartas interesantes. Resulta que Röhm era un homosexual, pero militante, de tomo y lomo. Y había escrito unas cartas en Bolivia a un confidente suyo, donde le contaba acerca de su soledad y cómo en Bolivia no podía conseguir esa clase de amores, decía él, ¿no? Por eso el título Soldado Rebelde y Marica. Y cuenta cómo finalmente había podido obtener satisfacción homosexual, y contaba con mucho detalle todo esto. Estas cartas en Alemania cayeron en las manos de la prensa opositora a los nazis en unas elecciones clave en el año 1931, 32. Y de pronto se convirtió en un gigantesco escándalo el tema de los homosexuales nazis, ¿no? Y empezó a utilizarse mucho la herramienta política de propaganda como: si eres nazi, eres homosexual, ¿no? Eres marica. Por parte de los socialdemócratas, que eran los enemigos de los nazis. En aquel entonces se podía hacer eso, ¿no? Hoy día sería un mérito, digamos, pero hoy día en aquel entonces no se veía bien. Y entonces Hitler pierde esas elecciones, no voy a decir debido a las cartas bolivianas de Röhm, pero fueron un factor en este tema. Eventualmente Röhm que era un político hábil, va a reconstruir su posición, va a llegar a volver a ganar el favor de Hitler, y eventualmente cuando Hitler gane las elecciones o sea nominado canciller del Reich en 1933, Röhm va a estar en su gabinete. Y ahí va a insistir otra vez en convertir al ejército alemán en un ejército popular, conformado por las camisas pardas. Otra vez va a venir la pelea con Hitler. Los militares prusianos, aristócratas alemanes, estaban muy asustados con la idea de reemplazar al ejército con una milicia popular. Y ellos se coaligan con algunos otros nazis que tenían miedo a Röhm y al poder que tenía Röhm, porque tenía bajo su mando 2 millones de hombres perfectamente organizados. Y entonces le calientan la oreja a Hitler y le dicen: Röhm está complotando contra ti. Todo parecía ser cierto, ¿no? Todos los factores confluyen en Hitler para hacerle creer que esto realmente era cierto, y no lo era. Pero de todas maneras Hitler agarra a su otro cuerpo, a su guardia personal, que era la SS, y manda a arrestar a toda la cúpula de la SA, incluido Röhm,
y los manda a ejecutar. A Röhm lo ejecutan, lo matan y a partir de ese momento Hitler tiene el poder omnímodo en Alemania por completo. En el momento en que está sucediendo esto en Alemania, en junio de 1934, los amigos de Röhm en Bolivia, porque hace muy buenos amigos en Bolivia entre los militares, están en plena guerra del Chaco, ¿no? Y entonces toda la gente que lo conocía está en el campo de batalla, por lo cual su muerte pasa desapercibida en la prensa boliviana y es muy difícil, ha sido muy difícil seguirle el rastro en Bolivia, pero bueno, lo logré con un montón de trabajo y de documentos que buscaba. De hecho, busqué tantos documentos para escribir este librito sobre Röhm que acumulé demasiada evidencia sobre Kunt y terminé escribiendo el libro de Kunt que tiene como 500 páginas y el de Röhm terminó teniendo menos de 100, ¿no? Pero esa es un poco la historia y siempre me acuerdo de una frase que le decía Röhm a Hitler y le decía, porque se tuteaban, era una de las muy pocas personas que lo tuteaba a Hitler y le dijo una vez, oye Adolf, si no me vas a hacer caso y no vas a convertir al ejército alemán en una milicia popular y revolucionaria, déjame que yo me vaya a Bolivia, en Bolivia voy a ser muy feliz. Y yo me pregunto qué es lo que hubiera sucedido si es que Röhm se venía aquí y, pues no sé, hacía alguna cosa interesante. Robert, claro, murió en la noche de los cuchillos largos, Röhm, ¿no? Pero, a ver, Exactamente, exactamente. la especulación de lo último que acabas de decir, ponte que se quedaba, que lo despedían a Hans Kunt y se quedaba Röhm al mando del ejército. No sé si Röhm tenía formación de Estado Mayor, porque Kunt era un tropero, pero había que tener esta formación de Estado Mayor como lo tenía Estigarribia, por ejemplo, que era el comandante en jefe de las fuerzas paraguayas en la Guerra del Chaco, formado en el ejército francés. ¿Hubieran cambiado las cosas aquí con Röhm en la Guerra del Chaco? Mira, es imposible saberlo por supuesto, pero podemos especular, pero una corrección ahí. Kunt sí era oficial de Estado Mayor y del gran Estado Mayor alemán. Otra cosa es que no hubiera aplicado esos sus conocimientos aquí. Posiblemente Kunt era un general ya obsoleto cuando le tocó la guerra del Chaco y tenía gran reticencia a conformar un Estado Mayor por los motivos que fuera, pero sí tenía una formación militar espectacular. ¿Qué hubiera pasado con un Röhm aquí? Röhm, él no tenía formación de Estado Mayor, pero era un excelente organizador de tropas y político, y era un tipo con un enorme carisma. En todo caso, si hubiera venido ya en medio de la guerra, probablemente en 1933-34, cuando las cosas ya estaban más o menos cocinadas. No creo que hubiera logrado obtener el mando del ejército porque ya había grandes disputas entre los militares bolivianos, ¿no? Iba a terminar el mando en manos del general Peñaranda por las instigaciones y las intrigas de David Toro, que en realidad era quien estaba detrás del poder. Así que hubiera sido difícil a Röhm disputarle a gente que tenía mucho tiempo ya en Bolivia, o sea, obviamente a los bolivianos que están en Bolivia y que se las conocen todas, ¿no? Nuevamente, lo que pasa es que estamos hablando de Röhm, como tú lo has dicho al principio, el segundo hombre de Hitler. ¿Quién hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado? Ni nada. Robert, te agradezco mucho, pero antes, lo último, no sé cómo pude olvidarme del último libro que has escrito, Las muertes de Carlos Flores Bedregal. Ese 17 de julio del 80, Carlos Flores fue asesinado junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Exactamente, sí. Este libro precisamente lleva el nombre de Carlos Flores porque, y es una pequeña biografía, pequeña digo porque Carlos Flores muere a los 27 años, asesinado junto con Marcelo el 17 de junio del 80 durante la toma de la COP por los paramilitares de García Mesa. Y su muerte pasó pues grandemente desapercibida debido a que fue eclipsada obviamente por esa otra muerte mucho más grande de este personaje que podríamos decir que ya fue, digamos, un magnicidio en el caso de Marcelo porque era la figura más prometedora de la política boliviana que probablemente, casi sin ninguna duda, quizás hubiera llegado al poder en el futuro. Pero claro, la muerte de Carlos Flores es eclipsada por la de Marcelo Quiroga. Los dos son asesinados en el mismo momento, en las mismas gradas, delante de los mismos testigos, pero no se le presta atención en absoluto, ¿no? De hecho, el país se entera de la muerte de Marcelo esa misma tarde
y la familia de Carlos Flores se entera de su muerte 3 meses y medio después, a pesar de todas estas circunstancias en conjunto. Los dos cuerpos desaparecen juntos, ¿no? No sabemos si están luego enterrados juntos, pero desaparecen juntos. Y el libro también cuenta la circunstancia del seguimiento que hacen las hermanas y los juicios que hacen las hermanas y cómo es que se descubre muchos años después, 17 años después recién, los nombres de los participantes en el asalto a la COP en un juicio que se hace en 1997-98. Y a partir de entonces, cuando ya se saben los nombres, se trata de encontrarlos a los culpables, pero el asesino de Quiroga Santa Cruz virtualmente se desvanece de la faz de la tierra, que es un señor de apellido Pizarro, mientras que el asesino de Carlos, que es el famoso killer, Froilán Molina, sí es enjuiciado, el único que es enjuiciado entre todos los 13 acusados, porque todos los demás desaparecen o mueren o no se presentan. El único que es enjuiciado y metido en la cárcel es Froilán Molina, pero no por el asesinato, sino por alzamiento armado, ¿no? Y luego las hermanas de Carlos Flores hacen una serie de juicios buscando pues que el Estado boliviano se tome en serio la búsqueda del cadáver de su hermano y obviamente también el de Marcelo. Hay un fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos en Costa Rica contra el Estado boliviano, donde esta Corte le exige al Estado boliviano acciones de seriedad en la búsqueda, porque el delito de desaparición, Mario, es un delito que no termina, ¿no? Es decir, cuando hay una persona desaparecida, el delito se sigue cometiendo, sigue siendo cometido mientras no aparezca. Y en este caso, el que ha cometido el delito es el Estado boliviano. Y aquí es bien interesante mostrar, o sea, una cosa que sale del libro es cómo el Estado boliviano, no importa quién sea el presidente, se defiende como con uñas y garras, como si el presidente hoy fuera Luis García Mesa, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de solidaridad de la izquierda para con la izquierda, porque el que murió Carlos Flores era un diputado trotskista, ¿no es cierto? El gobierno es de la izquierda, pero y sin embargo el gobierno de Evo Morales, dicen las hermanas Flores, ha sido más duro, más secretivo, perdón por la mala palabra, ha sido más secreto, ha guardado mejor las cosas, el secreto militar, que los gobiernos de Banzer, que el gobierno de Banzer, ¿no? Así con un celo horrible, con cero solidaridad con el hecho o afinidad ideológica o moral o ética. Entonces, mi sospecha personal, Mario, es que en algún momento se han perdido los documentos. En el libro se habla mucho de una cantidad importantísima de documentos que existieron sobre los desaparecidos, que han ido desapareciendo, se han ido dispersando, cómo el Estado ha ido trabando el acceso a los archivos militares, hasta que finalmente entregan unos archivitos, unas cositas insignificantes a las familias que están buscando a los desaparecidos, lo cual me hace pensar realmente que los militares y el Estado boliviano han hecho perder, han extraviado o han destruido los documentos que hayan existido sobre este tema, porque de otra manera no se explica todo este secreto. Robert, qué lindo hablar contigo siempre, una maravilla. Te agradezco mucho y siempre estamos aquí a la orden, ¿eh? Un abrazo muy grande, querido Robert. Gracias, querido Mario. Un abrazo gigante para ti también. Hasta pronto. Bien, vámonos a la pausa.